¿Dónde se puede ver el tiempo? Anda. Me avisan cuando ya estemos conectados para comenzar. Ahí estamos en live, en Facebook. Solo está el primer slide. ¿Estamos? Mm. ¿Alguien puede comprobar si en Facebook vale el sonido? Ahí estamos en live. Ah, listo, ya estamos live en Facebook. Con sonido. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos para comenzar. Si se conecta un poco, tal vez se conecte un par más de personas. ¿Sí? Estamos un poco en desfase, dice en Facebook. Ujú. Entonces vamos a comenzar a las 11:05, ¿sí? 11:05 vamos a dar inicio a las charlas. Esperamos un par de minutos.
Eh, Cuando me digas. Listo, entonces vamos a comenzar ya. Entonces, primero que nada, quería agradecerles a todos los que se han conectado el día de hoy para continuar con nuestra serie de charlas. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es biofísica. Entonces, nuestra presentadora para el día de hoy es Lupe Villegas. Ella estudió física en la Politécnica Nacional. Luego hizo una maestría en la Universidad París Descartes en bioingeniería, especializándose en bioimágenes. Luego una segunda maestría en la Universidad Autónoma de Madrid en física de la materia condensada y sistemas biológicos. Y ahora se encuentra haciendo su doctorado en el Instituto de Óptica de Madrid. Ella está trabajando en el desarrollo de tecnologías para entender y tratar la miopía. Y el día de hoy nos va a hablar un poco más acerca de diferentes métodos que pueden ser utilizados para el estudio de sistemas biológicos a diferentes niveles, desde proteínas, células y tejidos. Entonces, sin nada más que decir, eh, eh, la presentación es toda tuya. Puedes continuar. Gracias, Andrés. Bienvenidos a todos. El día de hoy mi charla es una introducción a la biofísica actual, qué se hace y cómo la podríamos explicar en un problema muy concreto que está muy de moda. ¿Se pueden ver mi siguiente slide? Ahí. Voy a tratar en general qué es la biofísica, diferentes estudios experimentales, me voy a enfocar en ellos, cómo ver la interacción de una proteína-proteína y luego ver cómo ver la interacción de una membrana. Pero, ¿qué es la biofísica? Pues es la idea de estudiar un sistema biológico. Los sistemas biológicos se componen de diferentes partes. Hemos visto que van evolucionando desde átomos, moléculas, genes, pequeñas estructuras que se llaman organelos, que juntas todas ellas forman células. Y pues el conjunto de células especializadas en diferentes áreas forman tejidos que posteriormente formarán órganos y luego sistemas complejos como el ser humano. Pues todo esto, todas estas áreas o cada una de las áreas especializadas puede ser estudiada por la biofísica. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la idea? Pues la idea de la física es lograr darle un punto de vista de la organización de la biología y de la estructura desde el punto de análisis. Cómo utilizar las teorías que nosotros ya sabemos en física para cuantificar estos problemas biológicos. Específicamente para determinar la función estructural, la organización de estos sistemas. Para ello les voy a dar una idea de cómo surgió. Para menos de 1800 se creía que la biología estaba regida por leyes biológicas, que las llamaban, que no podía estar regida por la química o la física, sino que existía una ley especial para ellas. Ya para 1847, 4 médicos empezaron a incursionar un poco en cómo determinar o cómo con ciertas otras áreas como la química, que estaba muy avanzada, se puede explicar fenómenos de la biología, a lo que llamaron física orgánica. Más tarde, ya para 1892, se acuña el término de biofísica, donde se dice que son problemas que pueden resolverse a través de ecuaciones que han resuelto problemas o sistemas físicos de aquel entonces, pero que pueden ser tratados también en este tipo de sistemas biológicos. Y se centraron principalmente en la fisiología, por ejemplo, en cómo una membrana puede transmitir una señal a otra y medir a través de un potencial. Ese potencial era conocido, el potencial de Nernst, y pues lo aplicaron a este problema simple. Más tarde, para 1910, surgió un boom en lo que es la mayor ecuación conocida en el área, sobre todo de la química y de la biología, que es la ecuación de Hill, que lo único que hace es relacionar la interacción entre un anticuerpo y una proteína, o entre un anticuerpo y una membrana, por ejemplo, cómo se desarrolla o cómo se ligan dos diferentes estructuras, está relacionada a través de una ecuación que puede ser interpretada a través de una ecuación diferencial. Esta relación la da la ecuación de Hill.
Y pues más tarde, el gran boom de la biofísica ya surgió para el 96 con la aparición de un montón de técnicas, sobre todo el desarrollo de la microscopía en la parte óptica y electrónica. Ahí ya poder ver mucho más allá estos sistemas biológicos, poder representar estructuras grandes y pequeñas en sus diferentes estados, además una revolución grande en microscopios y diferentes técnicas que nos permiten ver cuál es la interacción real de estas estructuras. Pues, y hasta llegar a simulaciones de membranas moleculares, donde van interaccionando diferentes partes o partículas unas con otras. Bien, todo este conjunto de cosas nos ayudará a entender cómo la física, la química y la biología puede darle un sentido matemático y con leyes que se han probado ya en la física a cada uno de estos sistemas biológicos. Para eso, en general, nos centramos en tres áreas importantes, lo que es la experimentación, la teoría y la computación. La idea de la experimentación es, como lo dice, tomar una muestra biológica de tejido, de célula, de un organismo, y luego mediante la teoría, por ejemplo, de difusión, la difusión de una molécula a través de una membrana, poder representarla, esta forma de interacción de cada una de las partículas dentro de un organismo, y además poder añadir un extra a través del modelamiento, por ejemplo, con dinámica molecular. Me voy a centrar en los métodos experimentales y para ellos estos métodos se encuentran divididos en varias áreas. El primero es algo que se conoce como in vitro. El utilizar material y ponerlo dentro de un glass, dentro de un vidrio y poderlo ver en el microscopio. A eso se lo llama estudios in vitro. Estudios ex vivo, tomar cualquier muestra humana o biológica y extirparla como órganos, partes de tejido y estudiarla de esa forma. Y luego la otra parte que se centra en la parte experimental son los estudios in vivo, que pueden ser en animales o pueden ser en humanos. Bien, para poder entender un poco de cómo está estructurada cierta parte de un organismo biológico, vamos a empezar con las proteínas, que no son más que un conjunto de átomos que se encuentran organizados y replicados en péptidos para formar estructuras más grandes, que se conoce como estructuras secundarias, que se juntan unas con otras para formar lo que se conoce como una proteína. O sea, una unión de bloques uno con otro para formar algo más grande y más complejo. Ha viajado esta imagen a nivel mundial y ustedes la conocerán, es el Corbit. Pero cómo este Corbit interactúa sus partículas al ingresar por ejemplo, al ser humano, o cómo infecta las células, pues es algo que nosotros podemos estudiar y se estudia a través de diferentes técnicas y que están todas relacionadas en esta área de la biofísica. Entonces vamos a llevar cada una la mirada a cada una de estas técnicas para ver cómo podríamos nosotros entender cómo este virus ataca o infecta una célula. Veamos, nosotros tenemos una muestra general de sangre, por ejemplo, y esta muestra de sangre la queremos representar para ver cómo está este organismo, especialmente por ejemplo, en este caso en específico, el coronavirus. Entonces pueden ver, queremos llegar a esta representación a través de nuestra muestra. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, esta es la estructura específicamente el SARS-CoV, un tipo de coronavirus, se llama coronavirus, como ustedes lo habrán oído, porque tiene diferentes spikes o espinas en sus membranas. Se comporta de estos spikes que están en verde, una membrana, y en la parte interna tienen un genoma. Estos de aquí son canales, es decir, otro tipo de proteínas que permiten la comunicación de la parte interior con la parte exterior. Ahora bien,
Una de las partes importantes de cómo un virus, en específico este tipo de virus, ataca a un organismo es el tipo de proteína que está señalada aquí en amarillo, que es este spike. Este spike es fundamental porque si lo podemos entender, por ejemplo, podemos atacar solamente a esta proteína uniendo otra proteína y evitar que este virus se una a la membrana celular, evitando la infección. Entonces, estudiar justamente esta proteína es una de las cosas más importantes y por lo que se empieza y en lo que se ha centrado y se centra el estudio de la interacción de virus. No solamente los coronavirus como el COVID o el SARS tienen este tipo de interacción, también otros virus como el VIH, por ejemplo, el ébola, también tienen esta interacción a través de estas spike. Entonces, ¿qué hace? Estas espinas interaccionan con un receptor que esté unido a la membrana celular en un organismo, se unen a través de ellas, se fagocitan en la parte interior, es decir, interaccionan con ellas y ingresan a la parte de la célula y dejan su genoma. En la célula ellos se replican, volviendo a salir e infectando, reproduciéndose más e infectando a muchas más células. Entonces, como ustedes pueden ver, una de las partes críticas para poder, o que se ataque y poder atacar uno de este tipo de virus, es hacerlo aquí, evitar la entrada de este virus aquí, con lo cual se hace primero conociendo qué estructura es de esta proteína y cómo interacciona con esta parte de aquí. Bien. Este tipo de coronavirus se encuentra o lo hemos visto en tejidos pulmonares, se extrae una muestra de ellos, luego a través de diferentes técnicas como centrifugado se separa este tipo de proteínas y se lo pone en una muestra que va a ser analizada. ¿Cómo visualizamos este tipo de estructuras? Pues bien, recordemos que estas estructuras son nanométricas, son muy pequeñitas, 50 nanómetros, 10 nanómetros. Pues para ello existen diferentes técnicas. Estas técnicas ya fueron desarrolladas hace muchos años, en especial la cristalografía, la resonancia magnética y la microscopía electrónica, que son estudiadas en la física, ampliamente en la física de estado sólido para todo tipo de estructuras. Pero también con la evolución de la biología se ha intentado recuperar este tipo de técnicas para aplicar a sistemas vivos. Y de hecho se hace a través de análisis con este tipo de técnicas, se puede obtener la estructura de una proteína o de una macromolécula. Pero, ¿qué pasa si queremos saber cómo interacciona nuestra molécula? Por ejemplo, cómo interacciona esta zona de aquí, que podemos ver que es el spike del cual les hablaba, el spike, con el receptor. Eso no nos dicen estas técnicas, o como la topología. Para ello, hay otras técnicas que se han desarrollado en base a esta microscopía para poder estudiarlas. Vamos a enfocarnos en una técnica que se llama criomicroscopía. Para ello, esta técnica se encuentra en lo que conocemos como microscopía electrónica, que es nada más que una fuente de haz incide en una muestra y el resultado de esta interacción se puede observar a través de una imagen. Es decir, podemos tener un mapa tridimensional de lo que estamos viendo o de la foto de lo que estamos viendo debido a la interacción de en este caso, electrones con nuestra partícula. Todos estos electrones que se encuentran dispersados generarán un patrón aquí de interacciones que se traducirá en una imagen. Entonces, bien, tengo mi muestra, tengo mi spike, que lo he traducido en una muestra, tengo mi microscopio electrónico, pues ingreso a la muestra, interacciono con electrones y lo veo. No es posible hacerlo para este tipo de muestras. Recordemos que este tipo de microscopía fue desarrollada para muestras de tejido no vivo en general.
Pero, ¿qué pasa con un tejido vivo? ¿Cuál es el problema? Pues muchas cosas. Este tipo de sistemas utilizan tecnología de alto vacío, utiliza interacción de energías mucho más fuertes que pueden dañar nuestro tejido y además tiene un corto alcance de profundidad. Recordemos que estamos hablando que nuestras moléculas, o lo que queremos ver en este caso, está alrededor de 50 nanómetros, de 10 nanómetros. Entonces necesitamos de alguna forma o cambiar esta técnica o cambiar la muestra para poder mejorar y poder usar el microscopio. Pues esto fue lo que hicieron estos investigadores y lo que dijeron es que necesitamos mejorar nuestra muestra para poder usar este microscopio electrónico. Entonces, ¿cuál es la idea? En una muestra biológica siempre debe estar hidratada, porque si no está hidratada, nuestra célula se muere, no existe interacción. Es mucho más complicado observar una muestra biológica que observar una muestra en estado muerto. Por ejemplo, en una muestra biológica lo que nosotros queremos ver es la interacción, es cómo está entrando nuestro virus dentro de la célula. No nos importa solo ver cómo es el virus, no nos importa ver solo cómo es la membrana o cómo es la célula, sino ver y observar la funcionalidad del sistema. Para ello debemos mantenerla hidratada, es decir, viva en un estado vivo para poder observarlo, y además debemos mejorar la microscopía de forma que se pueda observar a pequeñas dimensiones. Esta idea fue aplicada en lo que se conoce como la criomicroscopía, crioelectron microscope. Este tipo de microscopía es una revolución que, como lo dicen, es algo de congelamiento, cryomicroscopy. Entonces, vamos a congelar nuestras muestras de forma que lleguemos a temperaturas tales que mantengamos nuestro sistema biológico intacto, pero que lo podamos observar. ¿Cómo se logra esto? Pues vamos a mantener nuestra estructura cristalina que esté lo más bajo posible, enfriando lo más lento posible, llegando a unas temperaturas en las cuales se pueda mantener el sistema. Por ejemplo, si nosotros enfriamos una muestra muy rápidamente, esta muestra podrá estar en un estado hexagonal, cúbico, que lo que produce son pequeños cristales que rompen nuestras estructuras internas, por ejemplo, organelos que están dentro de la célula, o el mismo virus, o pequeñas proteínas son desquebrajadas y rotas si es que pasa rápidamente el sistema a un estado de hielo, por ejemplo. Entonces, lo que necesitamos es que llegue a un estado tal que pueda conservar y preservar su estructura. Esto se logra mediante la enfriación, en este caso con etano, de forma que se mantenga y se preserve la estructura, que podamos ver no solamente qué es la estructura, sino cada una de las transiciones y que podamos ver cada uno de estos estados entre, por ejemplo, el virus ingresa dentro de la célula, entre que está dentro de la célula y entre que se ha reproducido. ¿Cómo se entiende esto? Pues, ¿qué tal si es que a el señor que está aquí interaccionando le tomamos una foto? Entonces, ustedes pueden observar que en esta foto, que sería en la criogenización de nuestra molécula, podemos observar al señor y a cada una de sus componentes interaccionando justo en ese momento. Es así como se preserva la estructura y cómo se utiliza esta técnica. Entonces, ahora sí, vamos a tomar nuestra muestra, vamos a criogenizarla, hacer pequeñas estructuras de esta y separar en pequeños compartimentos y a ponerla en nuestro microscopio. Esta muestra estará en pequeñas rejillas en las que podemos verla en este estado vitreoso. Lanzamos un haz de electrones de la misma forma y obtendremos una fotografía de ella. Esta fotografía es como la que ustedes observan aquí, que es específicamente desde SARS-CoV-2, donde se muestra la estructura del virus y estos pequeños spikes que se pueden observar aquí. Pero si nuestra muestra era en
3 dimensiones y ahora obtenemos en 2 dimensiones. ¿Cómo la podemos volver a obtener en 3 dimensiones? Porque lo que queremos observar es cómo se encuentra ella interaccionando cada uno de estos spikes con la membrana biológica. Para ello, utilizamos otra técnica que va muy a acople con esta. Entonces, en lugar de mantener nuestra muestra fija, vamos a moverla y a rotarla a diferentes direcciones para poder tener una visión en 3 dimensiones de nuestra estructura. Entonces, vamos a tener una secuencia de diferentes imágenes que vamos a ponerlas todas juntas, generando un modelo tridimensional de ella y pudiendo observar nuestra estructura en 3 dimensiones. Veamos, tenemos aquí nuestra proteína y tenemos una foto de ella en cada una de las direcciones. Vamos a unir todas estas fotos y vamos a reconstruir a la proteína. Entonces, como ustedes pueden observar en este ejemplo, la proteína puede ser reconstruida totalmente y puede observarse. Entonces, de imágenes 2D, en donde tenemos fotos de nuestra proteína, en este caso nuestro spike, en diferentes direcciones, se puede reconstruir la estructura tridimensional que habíamos visto en el interior. Y podemos ver zonas de interacción que ésta tendrá con nuestro receptor, por ejemplo aquí. Y como ustedes pueden ver, se parece mucho a nuestra idea que teníamos de nuestro spike con nuestro receptor. Bien, entonces hemos obtenido de nuestra muestra nuestra estructura tridimensional, es decir, tenemos la información de cómo se encuentran y qué átomos se encuentran en cada posición, que la podemos extraer de las fotografías que tomamos, y podemos modelizar, ver qué moléculas se encuentra interaccionando con otra y qué estructura forman con ella. Ahora bien, ahora que conocemos la estructura, nos gustaría poder saber mucho más, porque no es suficiente conocer la estructura, como les dije. Necesitamos saber la funcionalidad, cómo es que interacciona exactamente este virus en forma de este spike con nuestra célula. Para ello, podemos estudiar diferentes sistemas. Uno es cómo exactamente interacciona el virus con nuestro receptor. Otro, una vez que está la interacción como tal, una vez que ha interaccionado con la membrana, cómo ingresa dentro de la membrana y dentro de la célula, o cómo ha dejado su estructura genómica y luego se replicará para volver a obtener otros huéspedes y seguir con su proceso de infección. Pues estudiar todos estos nos llevaría mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es estudiar solamente la interacción de este spike con nuestro receptor. A esto se conoce como una interacción proteína-proteína o proteína-membrana. Para ello, ya no necesitaremos solamente la microscopía que habíamos visto antes, la microscopía electrónica. Ahora necesitaremos técnicas más precisas que nos permitan observar ya mucho más en detalle y no solamente eso, sino cuantificar cómo sería la interacción. Estas técnicas en general están a la vanguardia con lo que se conoce la microscopía óptica. La idea de la microscopía óptica es nuestra muestra que será iluminada a través de una fuente de luz, un láser en general, y lo que observaremos es la transmisión de esta luz luego de pasar por nuestra muestra. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Existen varias y muy específicas técnicas. Entonces, todo este conjunto de letras que ustedes observan ahí es una técnica diferente. Cada una sirve para determinar una interacción diferente. Por ejemplo, si queremos exactamente la interacción de la proteína con la proteína, podemos utilizar
microscopía cofocal, o si queremos, o microscopía de total internal refraction, o si queremos ver solamente cómo interacciona, por ejemplo, con una célula, cómo se enciende, se apagan los núcleos, podemos utilizar cofocal, etcétera. Entonces, cada una de estas, utilizar cada una de ellas depende de qué queramos, qué es lo que queremos observar en nuestra interacción de nuestro sistema biológico. Hoy vamos a ver una técnica que nos permitirá tener una idea de cómo cuantificar y cómo estudiar esta interacción entre el spike o entre la proteína y el receptor. Esta técnica se llama Total Internal Refraction Microscopy. ¿Y de qué se trata? Pues tenemos luz incidente sobre una muestra que genera un campo evanescente. Este campo evanescente se genera justo cuando el ángulo con que se incide en nuestra muestra genera total reflexión total. Por eso se llama reflexión total interna. Justo cuando este ángulo que produce reflexión total, este campo evanescente puede ingresar a una profundidad máxima y podemos observar muchas más partículas que se encuentran dentro de nuestra estructura. ¿Cómo las vamos a observar? Pues vamos a atar unas pequeñas fluorescentes proteínas que se llaman fluoróforos a nuestra proteína y vamos a verlos a diferentes profundidades. Es bien, recordemos, lo que queremos observar es cómo este spike interacciona con nuestro receptor. Entonces, a este spike le vamos a poner uno de estos fluoróforos, vamos a interaccionar a un ángulo determinado y vamos a ver la luz que regresa, en qué profundidad se encuentra nuestro receptor. A este problema se conoce como la fusión de un virus dentro de una membrana y lo que observamos es cómo interacciona justo con este péptido que se llama péptido de fusión y se inserta dentro de la célula, dentro del organismo. Como ustedes pueden observar aquí, esta es la membrana aquí, que va a ingresar dentro de la célula. A esta membrana le vamos a poner fluoróforos, estas partículas fluorescentes de las que les hablaba, por ejemplo, verdes. Y a la parte interna le vamos a poner fluoróforos, por ejemplo, rojos. Este tipo de marcado es muy común en este caso y la idea es que una vez que se encuentren dentro de estos fluoróforos dentro de la célula, nosotros podamos ver qué está pasando. Si es que, por ejemplo, el fluoróforo que se activa es rojo, podemos ver que toda la parte interior del genoma del virus ha llegado y ha interaccionado con la célula. En cambio, si es que los que observamos son verde moviéndose, lo que podemos ver es que quizás el virus va rotando a lo largo de la membrana antes de unirse, que es una de las cosas que se ha observado en este tipo de experimentos. Al parecer, esta interacción lo que primero hace es el virus ir rotando a lo largo de la membrana celular hasta llegar a un punto en el que se pueda unir y fusionar y dejar todo su genoma interno dentro de la célula. Bien, entonces lo que vamos a hacer con nuestra muestra es tomar otra vez nuestro spike, ponerlo en solución y colocar en nuestra solución nuestro fluoróforo 1 y nuestro fluoróforo 2, que recordemos, nuestro fluoróforo 1 va a insertarse dentro de la parte interna del virus y nuestro fluoróforo 2 en la parte membranal del virus, para poder observar esta interacción del spike con el receptor. Verde en la parte membranal y rojo en la parte interior. Como resultado, podemos ver aquí estos puntos, pequeños puntos que se iluminan. Estos puntos pues dependen de qué parte hemos nosotros unido, qué fluoróforo es el que se ha unido. Si por ejemplo
brillan fluoróforos que se encuentran en la parte interior, pues estos virus habrán ya depositado toda su parte interior dentro de la célula, pero si es que brilla por lo lado la parte verde, en cambio el virus irá rotando a lo largo de la membrana. Y podemos así ver diferentes estados de fusión de este virus dentro de la membrana y estudiar cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Ahora bien, esto no se queda así. También podemos cuantificarlo y medirlo a través de diferentes ecuaciones. Una de estas ecuaciones o modelos se conoce como Reaction Diffusion Master Equation. ¿Y cuál es la idea? Nuestras moléculas o nuestras partículas se ha visto que van rotando, nuestros spike, nuestro virus va rotando a lo largo de la membrana, pero no siempre va rotando con la misma velocidad. A veces va rotando más rápido y a veces va rotando, o estas moleculitas, puntitos que se ven fluoróforos, a veces se mueven mucho más rápido y a veces se mueven mucho más lento. ¿De qué dependen? De que quizás no se ataron a nuestro receptor específico, sino a otra proteína, o que esta proteína también interacciona con otra más, generando complejos mucho más grandes que hacen que se mueva a una velocidad más lenta. Entonces, si tenemos la información de a qué velocidad se está moviendo, vemos por dónde se está moviendo, porque observamos nuestros puntitos moviéndose en un espacio tridimensional, podemos tener un modelo que relaciona las reacciones que tiene esta interacción con la difusión. Es decir, por ejemplo, si vemos que se enciende, quiere decir, y vemos que nuestro fluoróforo que estaba encendido se apaga, por ejemplo, querrá decir que nuestra molécula o se fusionó dentro de la membrana o se fue. Pero por lo tanto, si estaba apagada y luego vemos que se enciende, querrá decir que justo en ese entonces nuestro spike se habrá unido a la membrana. Entonces, estudiar cómo estos pequeños fluoróforos se iluminan, se encienden y se apagan, nos permitirá determinar constantes como difusión y reacción. Es decir, ¿qué reacción va más rápido? La interacción entre nuestro spike con membrana, la interacción entre membrana con otra proteína de membrana, interacción de proteína transmembranal con proteína del virus, o en sí, cómo se mueve nuestro proceso. Esto se puede simular muy fácilmente considerando pequeñas reacciones o pequeñas moléculas que van variando a lo largo del tiempo, como podemos observar aquí, y siguen una cierta distribución. Entonces, como hemos visto, podemos estudiar a través de diferentes técnicas cómo nuestras moléculas o las partículas o los tejidos que están dentro de organismos vivos pueden interaccionar entre ellos y pueden generar diferentes procesos por los cuales el huésped, en este caso, ha sido infectado. Vimos que nuestro spike es una de las cosas, es uno de los estudios más importantes en el estudio de virus, específicamente de coronavirus, y que existen diferentes técnicas como fluoroscopía o microscopía para poder medir, determinar la interacción y poder ver la estructura tridimensional. Gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a Lupe por su presentación y ahora estamos listos para recibir preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla a través del chat en Facebook y las vamos a leer aquí. Vamos a tratar de responderlas. ¿Sí? Comencemos con una primera pregunta. Te la leo ya. Dice, ¿cómo se separan las proteínas del coronavirus, del corona SARS-CoV-2? Si se las centrifugan, ¿no se desnaturalizan? ¿Cómo estoy seguro de lo que se han separado? ¿Cómo estar seguro de que lo que se han separado son en específico estas proteínas? No sé si nos puede Ya, eso
todo un proceso súper largo y un conjunto de muchas técnicas químicas que como estaba un poco más mi charla enfocada al área de física, no las expliqué, pero es un conjunto largo de técnicas químicas y procesos mucho más largos que un centrifugado, evidentemente. No sé, para las siguientes charlas quizás podemos especificar en todas estas técnicas que ya son un poco más químicas para poder explicar exactamente qué se hace. Bueno, esperamos si tiene alguien más alguna pregunta, por favor háganos saberlo a través del chat. Bueno, creo que tenemos una pregunta más. La siguiente pregunta dice, ¿hay algún avance para evitar esta interacción spike-membrana? No sé Sí, si tienes alguna información. sí. Bueno, yo he estudiado bastante en general la interacción del VIH con la membrana, un poco más, y como les dije, hay diferentes áreas que se estudia. Una de estas es, por ejemplo, o lo que se hace ahora con la gente que tiene ya el virus de SIDA ya activado en su organismo, es poner justamente una molécula que se una a este virus y lo inactive, justo en la parte del receptor. No sé si se ve. Justo aquí. Se ha modelado ya una proteína específica que se une a esta parte y lo inactiva. Existen otras técnicas ya mucho más avanzadas que lo que hacen es interaccionar con proteínas específicas o con procesos biológicos específicos una vez ha sido el ADN o el genoma del virus infectado, es decir, técnicas específicas para desinfección cuando, por ejemplo, estamos aquí, en esta zona. Entonces ya existen algunas proteínas y medicinas para tratar justo en esta parte de aquí y otras para inactivar interacciones en esta zona de acá. Para este virus no lo sé, pero para el VIH existen ya medicinas. Bueno, una pregunta un poco más general. Uno de los mayores problemas que se tiene con los estudios de in vitro es luego tratar de trasladarlos a estudios en vivo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo saber realmente si todo lo que se obtiene in vitro funciona en los sistemas en vivo? Y No lo sabe. una de las limitaciones para todas las técnicas de microscopía es la fototoxicidad que se tiene a nivel celular. Entonces, la pregunta es si tienes alguna idea de qué técnicas podrían dar resultados similares al TIR, por ejemplo, pero en tejido, o si existe alguna otra alternativa para estimar, por ejemplo, interacciones entre proteínas, pero en tejido en vivo. Sí, existen muchísimas más técnicas. Les he explicado una sola para dar una idea, pero por ejemplo, interacción proteína-proteína también se lo utiliza con FRED, con STEM, STORM, PAL, que es, por ejemplo, son técnicas que lo que tú haces es unir otro tipo de fluoróforos a pequeñas zonas de tu proteína. Digamos que tu proteína se va a unir a otra zona específica que tú ya sabes cuál es. Entonces unes un fluoróforo a una zona y otro fluoróforo a esta otra zona. Dejas ahí el compuesto y vas viendo y más midiendo a qué distancia se encuentran. Si es que se encuentran evidentemente más cercanos, podrás ver que justo estas dos zonas interaccionan entre ellos, y si se encuentran más lejanos, pues que evidentemente no lo hace. Es otra de las formas de hacerlo. La fototoxicidad, como les expliqué al inicio, lo primero que se hace son estos estudios in vitro con células o con tejidos, y luego se pasa a estudios en animales, in vivo o también a estudios ex vivo, dependiendo de qué se esté estudiando. En los estudios en animales, por ejemplo, se intenta ver el grado de toxicidad. Sin embargo, lleva años pasar de un estudio de animales a un estudio clínico, que quiere decir con pacientes, muchos años. Si, por ejemplo, si tú estás estudiando cáncer, ahora has encontrado la cura de cáncer, ahora, para que eso le pueda llegar a la persona a la que vamos a tratar, al menos tardará unos 10 años. ¿Por qué? Porque los ratones, por ejemplo, en los que se estudia, o las cobayas, son muy resistentes.
Entonces, en ellos la parte de toxicidad es muy, muy complicada. Y que una vez que se llega a estudios clínicos, pues debe haber ya pasado por muchas etapas previas en las cuales se puede determinar que realmente la droga que quieres sacar al mercado funciona. Y sí, tarda mucho. Ir de in vivo a in vitro a ex vivo es un mundo aparte. Y observemos que, como yo les dije, uno puede estudiar los organismos y cada una de las partes, ni siquiera solamente las partes específicas. Podemos estudiar la interacción en la parte interior, la interacción entre membranas, esta interacción de aquí, cómo se encuentran aglomerados todos los virus dentro del organismo, cómo se van moviendo ellos, cómo se replican a lo largo del tiempo. Es decir, esta área es muy, muy grande. Bueno, te voy a leer dos preguntas que están bastante relacionadas, ¿ya? Bueno, la primera parte de la pregunta sería, ¿cómo se introduce el fluoróforo dentro del virus? Y la segunda, que es, al introducir este tipo de fluoróforos, no se altera el estado del virus. ¿Cuál sería la interacción con las células en presencia de estas técnicas? Bueno, como dijiste, son estudios in vitro, así es que no sería con las células, sino con la membrana. Sí, membranas o proteínas, dependiendo. Entonces, para introducir fluoróforos hay diferentes maneras. Una cosa se llama, por ejemplo, el marcaje celular, y lo que tú haces, tienes tu ADN. Y en tu ADN tú sabes que las proteínas se pueden expresar como tú quieras. Por ejemplo, quiero expresar mi proteína que sea fluorófora y sea verde. Entonces cambio en la estructura del ADN justo la zona, los genes que digan que quiero tener una proteína que sea verde. Entonces, inserto este ADN que ha sido modificado en el que va a expresar una proteína verde dentro de un organismo. Por ejemplo, bacterias, se lo hace mucho con bacterias. Entonces, lo ingreso dentro de las bacterias, esta bacteria replica todo mi RN generando de ADN y genera luego de varios procesos esta proteína verde. Ahora bien, quiero que esta proteína verde justo esté atada a la zona que yo estoy analizando, por ejemplo, a mi spike. Quiero que se ate justo a la proteína P2, una de esas proteínas de ahí, quiero que justo se ate. Lo mismo, voy a mi genoma, cambio que justo la proteína que se ate al P2 o la que está al lado se haga verde. Entonces, si hace verde justo esa proteína que quiero, y pues yo ya tengo, lo replico otra vez y tengo mi proteína verde que la puedo ver. Una forma. Otra forma es expresar este tipo de proteínas de forma que observemos la interacción. Hay muchos estudios previos para decir esta proteína A tiene una zona específica por ejemplo, esta zona específica a la cual se puede unir una proteína B. Entonces, se la modifica esta proteína, por ejemplo, se la cambia el tipo, cambia aminoácidos, se le une otra proteína de forma que ésta pueda atarse a un fluoróforo específico. O sea, es una interacción que lleva mucho tiempo y muchos estudios. Entonces, primero, ¿qué se hace? Pues, lo primero es estudiar cómo es la estructura de la proteína que tuvieras. Lo segundo es cómo la vamos a tratar, qué interacciones van a hacer, y tercero, pues, qué queremos medir. Entonces, hay varias formas de hacerlo. ¿Respondí a todas las preguntas o me falta alguna? La segunda parte de la pregunta es cómo el introducir este tipo de fluoróforos en el virus puede alterar probablemente la estructura del virus o tal vez la interacción con las membranas. No la altera, porque son muy, muy pequeñitos. Estas probes o pruebas o sondas, se llaman probes, sondas, pruebas, son muy pequeñas. Ahora sí, incluso se utilizan nanopartículas para hacer porque la idea es que podamos observar las nanopartículas, pero que no interaccionen con nuestro sistema, porque claro, no estaríamos observando lo que queremos ver, sino la interacción de esta proteína que hemos introducido extra. Tenemos una pregunta más. En este tipo de experimentos TIRF, la membrana que se usa es realmente la membrana de la célula o una membrana construida a través de lípidos. Se hace un drop, de hecho. En específico en estos, se hace un conjunto, se pone un conjunto de proteínas transmembranables dentro de un fluido
se pasa por aquí un fluido y aquí pongo toda una barra de solo una membrana, o sea, no una célula, solo la membrana de la célula, y luego encima pongo todos mis fluoróforos de interacción. Entonces, no uso la célula como tal, sino solamente una membrana, un bilayer construido en lo que voy a ver solo la interacción, porque lo que queremos es solo observar esta interacción. Para estudios posteriores, por ejemplo, que también se puede hacer en TIRF o en general en microscopio, sí podemos marcar células, es decir, tenemos una célula y, por ejemplo, el núcleo lo vamos a marcar con un DAPI, que es otra sonda que sirve para marcar. Vamos a marcar el núcleo de verde, por ejemplo, y vamos a marcar el borde de rojo. Entonces ahí puedes observar esa interacción específica. Pero para esto lo que se hace es membrana proteína. ¿Alguna otra más? Listo, déjame revisar si tenemos alguna pregunta más. Tenemos preguntas en Zoom. ¿Tenemos alguna pregunta en Zoom? No, la de Zoom ya está respondida. Un segundito, si tenemos alguna más en Facebook. Creo que no. Creo que hemos respondido todas las preguntas. Voy a dar una última revisada en el chat, tal vez. No. Listo, creo que hemos terminado con las preguntas. Entonces, una cosa más, justo de lo que hablábamos de la interacción, la charla de nuestra siguiente semana es sobre cómo existe una excitación o desexcitación molecular y cómo se puede observar eso. Entonces ahí, por ejemplo, seguramente Edison nos comentará un poco más en la parte interna qué es esa excitación, desexcitación o esa interacción molecular. Entonces, no se pierdan la charla de la siguiente semana, en donde tendremos, por ejemplo, más información para aclarar exactamente esa interacción. Listo, bueno, entonces creo que con eso terminamos. Les agradecemos a todos por por venir a nuestra charla, y a la presentadora por la charla que nos ha dado el día de hoy. Y como ella lo mencionó, esperamos que puedan unirse también la próxima semana, donde tenemos una nueva charla acerca de interacciones moleculares. Por Edison Salazar de la Universidad de Groningen. Pondremos toda la información en la página web para que todos puedan acceder. Entonces, sin más que nada, con eso terminaríamos nuestra sesión por el día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir.